Muy bien, ya estamos conectados también en vivo en Facebook y ya acabamos de terminar nuestra parte de la alabanza. Vamos a empezar un pequeño estudio, pequeño porque el libro es pequeñito, tiene 3 capítulos en el libro de Tito. Entonces vamos a empezar en Tito capítulo 1, empezando desde el versículo 1. Pero antes voy a compartir, acabo de decir que no te ibas a quedar. Sí, bueno. Muy bien. Estamos en Tito capítulo 1. Vamos a empezar en los próximos, con la ayuda del Señor, los próximos 3 domingos, un estudio en el libro de Tito. Entonces, antes de dar inicio, vamos a hablar un poquito acerca del libro de Tito. Voy a leer, aquí tengo la Biblia de estudio de Scofield. Dice: la epístola a Tito, que fue escrita por Pablo a uno de sus estudiantes o ayudantes, más confiables, trata sobre las condiciones en las iglesias en la isla de Creta. Aunque no se menciona en Hechos, Tito ocupa un lugar prominente en las epístolas. Pablo lo utilizó para las tareas que necesitaba responsabilidad y discreción, de modo que Tito fue emisario de Pablo a la iglesia en Corinto. También estuvo a cargo de la ofrenda para los pobres en Jerusalén y le fue conferida autoridad sobre las iglesias en Creta, cuyos habitantes eran de una moral muy baja. Luego Pablo envió a Tito a Dalmacia, al este del mar Adriático. En cuanto a su énfasis, Tito es semejante a Timoteo. De hecho, ellos dos, tanto Tito como Timoteo, tenían una característica similar. ¿Alguien se acuerda cuál es? Los dos empezaban con T. No era la que estaba buscando, pero los dos empiezan con T. Los dos eran jóvenes. Los dos eran bastante jóvenes. Entonces, la epístola se puede dividir de la siguiente manera: la introducción, capítulo 1, después requisitos de los deberes de los ancianos, la obra pastoral de un verdadero ministro y la exhortación a una vida piadosa, y después la conclusión en el capítulo 3. Entonces vamos a empezar a leer vamos a empezar a analizar desde el capítulo 1. Sin embargo, el versículo por lo menos para mí, el más importante del capítulo 1 es el versículo 16, lo hemos mencionado en varias ocasiones. Dice: profesan conocer a Dios. ¿Quiénes profesan? Algunos que se identifican como cristianos, algunos que dicen que han aceptado a Jesucristo, algunos que dicen que se han bautizado, algunos que dicen que son miembros de la iglesia. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Se acuerdan que hemos hablado cómo es que una persona puede identificarse como cristiano? Principalmente de 2 formas. Uno, dando testimonio verbal de su arrepentimiento y de que aceptó a Jesucristo. Y la segunda manera, a través de sus frutos, porque por sus frutos los conoceréis, dijo Jesucristo. Entonces, estos profesan con su boca: sí, yo acepté a Jesucristo. Profesan con su boca conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a orar un momentito. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te ruego, mi Dios, que tú nos permitas poder comprender tu palabra, que tú me des palabras de sabiduría y a mis hermanos entendimiento, Señor. A los que nos van a escuchar también en línea, Señor, que te ruego, mi Dios, que tú les hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según
la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor de Jesucristo nuestro Salvador. Si leyéramos o al leer esto, tiene muchos pensamientos. Es como, yo lo siento como si fuera una explosión de ideas. Entonces, por eso es que tenemos que escudriñar las Escrituras, poderlas analizar. Entonces, en la primera parte del versículo 1 me llamó mucho la atención. Dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios. Aquí hay personas que le tienen miedo a estos pasajes por el hecho de hablar de los escogidos. Al hablar de los escogidos, muchos tienen el temor de abrir una caja de Pandora, por lo que se llama el calvinismo, se me fue la palabra, el calvinismo, las iglesias reformadas. Entonces el calvinismo básicamente, hay variedades, pero básicamente lo que dice es: Dios ha escogido a los que van a ser salvos y ha escogido a los que se van a perder. Entonces, uno que ha sido escogido para que vaya a ser salvo, va a ser salvo sin importar pase lo que pase. Entonces, ¿para qué vamos a perder nuestro tiempo en ir y compartirle el evangelio? Porque ya Dios le ha escogido para ser salvo. O si por el contrario, Dios ha escogido a uno para que se pierda, no importa cuánto oremos por él y cuánto vayamos y le testifiquemos y le compartamos un tratado bíblico y le compartamos el evangelio, Dios lo ha escogido para perdición y nunca, bajo ninguna circunstancia, va a poder ser salvo. Entonces, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad según la piedad. Hay varios pasajes que hablan de las personas escogidas. Uno de ellos es en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Efesios 1, 4 al 6. Ok, bienvenido Josh Fox, está viendo también Jairo, está viendo, y Francis Auguelo está también viendo. Bienvenidos también. Dice así en Efesios capítulo 1 versículos 11, Efesios 1, 4 al 6. Dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Entonces nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, y también nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, aquí lo que está diciendo es que a los que se han arrepentido, a los que han aceptado a Jesucristo como Salvador personal, Dios les escogió desde antes de la fundación del mundo, y Dios les, para que fuesen santos, y Dios les predestinó para que seamos adoptados hijos suyos. La palabra adopción no se refiere a la salvación, porque nosotros nacemos de nuevo hijos de Dios. La palabra adopción más bien se refiere al hecho de que un día nuestro cuerpo va a ser transformado, y dice la Biblia que la adopción es la redención de nuestro cuerpo, cuando ya nuestro cuerpo iguale a la situación que se ha dado en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
y dice que Él nos predestinó para que nuestro cuerpo, ya hijos suyos, por medio de Jesucristo, sea transformado según su puro afecto, según su amor, y lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, a través de la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos. Ya hemos sido aceptados. Dios nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y gloria sea a su nombre. El Espíritu Santo corrió el velo que había en nuestros ojos y ahora podemos ver. Ahora podemos ver. Creo que todos hemos jugado la gallinita ciega. Se vendan los ojos, se hace una cancioncita, se le da vuelta a la persona y después esa persona intenta atrapar a los que andan, a los gusanitos, a las lombricitas que andan por allí caminando, hasta que por fin atrapa a uno. Cuando ya logra atrapar a uno, la gallinita ciega se le quita la venda y a la persona que atrapa se convierte en la nueva gallinita ciega. Pero en el momento en que ya se quita la venda, ya puede ver. La Biblia dice que el día en que nosotros aceptamos a Jesucristo, que realmente le aceptamos, no de aquellos que profesan conocer a Dios y lo niegan con sus hechos, los que realmente le aceptaron y empezaron desde el momento en que fueron hechos hijos de Dios, el proceso de santificación. Ellos han sido hechos aceptos en Jesucristo. Qué hermoso. Aceptos. Mis hijas no se acuerdan de esto. Daphne nunca ha tenido que luchar por el ejemplo que voy a dar. El hermano Ciro tampoco. En el caso mío y de millones de personas, cuando uno quiere sacar una visa para ir a un país, hay países que dan visas muy fácilmente. Los estadounidenses no tienen mucho problema. Hasta hace un par de años creo que hasta podían viajar a Costa Rica sin visa. No, creo que todavía, ¿verdad? Con solamente que vayan con el pasaporte, no necesitan visa. Pero recuerdo la primera vez que intenté venir a los Estados Unidos en el año 1989. Me negaron la visa la primera vez, me la negaron la segunda vez. Oramos, pedimos la dirección del Señor y dijimos: Señor, si es tu voluntad, entonces que nos den o que me den la visa, y si no, pues entonces que tú hagas tu voluntad. A la tercera vez me dieron la visa, me aceptaron para venir a viajar temporalmente. El permiso que me dieron fue de 3 meses, no, de 6 meses, perdón. Entonces, venir a viajar, fui acepto. Ahora, la Biblia dice que somos aceptos en el amado, o sea, somos aceptos en Cristo. Aceptados en Cristo. Una vez que nosotros muramos, no tenemos que ir a hacer fila para que San Pedro decida si nos deja entrar al cielo o no, porque no es decisión de San Pedro. De hecho, San Pedro tuvo que ir por el mismo proceso que nosotros. ¿Cuál? Jesucristo mismo. Reconocer su pecado, reconocer su necesidad y reconocer que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no es que quita el pecado del mundo, todo el mundo ya está perdonado, es aquellos que le aceptan como Salvador personal. Esos son los que han sido hechos aceptos. En Efesios capítulo 1 versículos 11 y 12, estábamos en el 4 y 6, ahora vamos a leer 11 y 12, dice: en él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, fuimos predestinados para que fuéramos hechos para alabanza de su gloria. No todas las personas han sido predestinadas para ser instrumentos para alabanza de su gloria. Los que realmente han aceptado a Jesucristo y han sido lavados con su sangre, estos son los que han sido predestinados conforme a su propósito, conforme a su designio, para alabanza de su gloria. Nosotros, los que hemos sido salvos, hemos sido destinados con el propósito de un día o de empezar a traer alabanza, la alabanza de su gloria. Muy bien, volviendo otra vez a Tito, en el versículo 2, me llama la atención la frase, dice, en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de la vida eterna. En el Salmo 27:13, Salmo 27:13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La esperanza de la vida eterna es no una esperanza de que ojalá tal vez. Algunas personas dicen, yo tengo la esperanza de que el próximo año sea mejor que este año 2020. Y hay buenas probabilidades de que el próximo año sea mejor, porque este año ha sido bien difícil en muchas áreas. Yo tengo la esperanza de que me van a dar un aumento salarial. Tener la esperanza de que nos van a dar un aumento salarial significa de que va a suceder. No necesariamente. Yo tengo la esperanza de que el próximo año voy a poderme comprar una casa. Bueno, ojalá que sí. Pero significa que esto va a suceder. No, porque en este mundo tener esperanza es más bien ojalá. Ojalá que tuviera la suerte, ojalá que pasara. Cuando nosotros hablamos de tener la esperanza en una promesa de Dios, no es ojalá, es tener una seguridad, es tener una certeza de que esto va a pasar. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir en la esperanza de la vida eterna, ¿por qué en la esperanza de la vida eterna? Porque fuimos hechos imagen de Dios, porque andamos en la fe de los escogidos de Dios, porque tenemos el conocimiento de la verdad que es según la piedad, porque hemos sido hechos aceptos en el amado, porque hemos sido diseñados para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, como somos hijos de Dios y ya sabemos que somos aceptos en Jesucristo, tenemos una esperanza, pero no una esperanza de tal vez, sino una esperanza de seguridad. El salmista decía, honestamente, si toda mi esperanza estuviese cifrada una vez que nosotros muramos y que Dios no nos prometa nada aquí en la tierra, Dios no nos prometa ninguna bendición aquí en la tierra, Dios no nos prometa estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo aquí en la tierra, hubiera yo desmayado. Porque las promesas de Dios empiezan desde que estamos aquí en la tierra. Las promesas de Dios no son únicamente para cuando estemos ante su presencia. La santidad no es solamente para cuando estemos ante su presencia. La santidad empieza ahora.
La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. El que siembra malas semillas va a recoger malos frutos, pero el que una vez que se arrepiente empieza a sembrar buenas semillas, va a empezar a recoger buenos frutos. Entonces, en la esperanza de la vida eterna, la cual ¿qué? La vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿A quién se la prometió? Recuerden que es antes del principio de los siglos, o sea, antes de que nosotros existiéramos. ¿A quién se la prometió? A los que íbamos a ser salvos. No se la prometió a los ángeles, no se la prometió a los demonios, nos la prometió a nosotros. Aún millones de ni siquiera, porque no son años, porque los años es para medir el tiempo de la tierra, millones de unidades en la eternidad pasada. Dios nos había prometido a nosotros, antes de que existiéramos, antes de que Él dijera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, antes de que se creara, Dios creara al primer ser humano, a Adán. Dios, que no miente, había prometido esta esperanza de la vida eterna para nosotros. Y no solamente la había prometido, sino que la llevó a cabo a través de Jesucristo. En el versículo 3 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. A su debido tiempo manifestó su palabra a través de la predicación. Esto que estamos haciendo ahora, la predicación que estamos haciendo ahora, Dios a su debido tiempo manifestó su palabra. Esta promesa, esta esperanza de vida eterna, Dios la manifestó a través de la predicación. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, Gálatas 4, 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesucristo no nació en el momento en que nació por coincidencia. Nosotros tenemos 3 hijas. Y estábamos cuando nació Amy, nosotros ya teníamos más de un año de casados cuando empezamos. Ok, ya nos gustaría tener un hijo o una hija así, y nació poquito tiempo después de los 2 años. No, un poquito antes de los 2 años de matrimonio. Pero nosotros no conocimos anticipadamente a Amy, y no era que había un estante lleno de bebés y esta. No para nosotros, pero sí para Dios. Dios tenía un propósito para ella, para Samantha, para Mindy, para Daphne, para mí, para hermano Ciro, para los que nos están viendo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, específicamente Jesucristo nació en el momento indicado, en el periodo de tiempo indicado, en el lugar indicado. El nacimiento de Jesucristo cumplió gran cantidad de profecías que se habían dado acerca de Él. Nació para redimir a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora como hijos, herederos de Dios. Hay gran cantidad de millonarios que han dicho que ellos no le van a heredar toda su fortuna a sus hijos. Les van a dar un capital bastante bueno para que ellos tengan suficiente como para poder dar inicio a sus vidas. Pero no quieren darles todo, porque ellos están conscientes de que eso puede ser su ruina. Pero hermanos, nosotros somos herederos de Dios. Y el día en que nosotros vayamos a recibir la herencia de Dios, no va a ser por la muerte de Dios. Más bien va a ser porque Dios va a llamar a su iglesia, y en un abrir y cerrar de ojos nos llamará a la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y seremos transformados. Sufriremos una metamorfosis total y vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué pensamiento más maravilloso. Hemos recibido la naturaleza de Dios en nosotros, hechos aceptos en el amado, hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces habla de esta predicación, dice que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora sí, a Tito, esta carta te la estoy escribiendo a ti. A Tito, verdadero hijo en la común fe. La palabra verdadero es un adjetivo. ¿Cuál sería la antítesis o el sinónimo, antónimo de verdadero? Falso. A Tito, verdadero hijo en la común fe, significa que hay otros que son ¿qué? Falsos hijos, falsos hermanos, falsos creyentes, falsos hijos de Dios. Una persona que es un falso creyente, ¿realmente qué es? Es un inconverso, es un incrédulo, ¿un qué? Un no creyente. Un falso hijo de Dios, ¿realmente qué es? Hijo del diablo, hijo de Satanás. Pablo estaba diciendo: en mi ministerio, en mi vida, en mis predicaciones, en mis viajes, he conocido gran cantidad de personas que dicen que son hijas de Dios, dicen que han aceptado a Jesucristo como Salvador personal, dicen que se han bautizado, pero no son realmente hijos de Dios. Y por eso es que en la conclusión dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Juan 1:11 al 13 dice: a lo suyo vino, o sea, a los judíos, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Está hablando de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, a los que creen en su nombre. Dice, les dio potestad, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios.
A los que no le han recibido, a los que realmente no creen en su nombre, a estos no les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios no son engendrados por una persona que tiene deseos de ganar almas, aunque Dios utiliza al ganador de almas para poder que una persona conozca a Jesucristo. Hace un par de domingos estuve hablando acerca de esto. Yo fui enseñado a ser ganador de almas, no a ir a visitar, sino a ir a ganar almas, y que tenía que ir y tocar puertas y sacar profesiones de fe, 3, 4, 5, 7, 10 profesiones de fe. Pero después me di cuenta de que las personas no se convierten por voluntad de carne ni por voluntad de varón. Las personas se convierten por voluntad de Dios. Entonces, esto no quiere decir de que tenemos que sentarnos en el sueño de los justos y descansar, porque de un pronto a otro una persona que en este momento está viendo televisión o está viendo una película pornográfica o está en un partido de fútbol o de basquetbol o en el lago o pescando o haciendo lo que sea, de un pronto a otro va a decir: ay, voy a ver Facebook, ay, voy a ver este predicador que está interesante, ay, yo quiero ser salvo. No, muy difícilmente, puede suceder y ha sucedido, pero muy difícilmente. Generalmente requiere un compañero de trabajo que tenga un testimonio diferente, requiere un compañero de clases que no acostumbre a hacer trampa como los demás, requiere a un vecino al que este otro vecino constantemente le tira basura o hace cosas y esta persona responde con amor. Requiere este tipo de creyente que está demostrando con sus hechos que es hijo de Dios, para después demostrar con su boca que es hijo de Dios. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Tito, tú que eres verdadero creyente, y todos los demás que somos verdaderos creyentes, gracia es el poder regocijarnos en recibir un regalo que no merecemos. Misericordia es poder regocijarnos en no recibir un castigo que sí merecemos. Paz, la paz se divide en dos. Está la paz con Dios, que es saberse perdonados, saberse hijos de Dios, saberse hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. La paz de Dios es, la paz con Dios. La paz con Dios, no es la paz de Dios, es saberse que somos hijos de Dios. La paz de Dios es saber que somos amados y protegidos por el Todopoderoso. Amados y protegidos por el Todopoderoso. El Creador de los cielos y la tierra nos ama y nos protege. Aquel del cual dice la Biblia que ni una sola de las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Aquel que tiene control de todo es el que nos ama y que nos protege. La paz de Dios es aquella que una vez que es ejercitada
produce en nosotros una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento y que poco a poco empieza a gobernar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Con todas las trifulcas que se han estado dando en nuestro país, en la ciudad de Seattle, en Illinois, aún aquí en Atlanta, ¿se imaginan ustedes ser dueños de una casa o de un negocio en una de estas zonas ocupadas por una milicia? Y no una milicia entrenada con una meta específica, es una milicia anárquica, donde ellos deciden las reglas en el momento. Entonces puede que le permitan a alguien hacer algo y puede que a la siguiente persona no se lo permitan. Aquí en Atlanta mataron a una niña de 8 añitos. ¿Por qué razón? Porque se encontraron a este grupo del movimiento de las vidas de los negros tienen valor. Era también una familia de color negro. Y les dijeron, no, ustedes no pueden doblar por acá. Y entonces se asustaron y doblaron por donde les dijeron que no podían doblar. Ellos no tenían autoridad, ellos no tenían derecho legal de decir, no doblen por acá. Entonces alguien agarró a balazos el carro. Y varios balazos penetraron el cuerpo, la carrocería del carro. Pero creo que fue una bala, tal vez varias balas, se incrustaron en el cuerpito de esta niña de 8 años. ¿Se imaginan vivir en un barriecito de este tipo? ¿Se imaginan ser los papás de esta niña? Señor, no tiene sentido. Y realmente sin Dios no tiene sentido. Pero con Dios podemos decir, Señor, ahorita tengo mucho dolor, pero sé que en su momento, conforme yo pueda ejercitarme en la paz de Dios, voy a poder tener tranquilidad y tu paz va a gobernar mis pensamientos y mi corazón. La paz de Dios nos recuerda que no importa qué tan difícil sean las circunstancias a nuestro alrededor, Dios tiene control. La paz de Dios nos permite comprender que todo lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que estamos amando a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo no conozco a esta familia a la que perdió esta niña. Y hay varios niños, hay varios bebecitos que han muerto. Otro creo que tenía cerca de 1 año, ¿no? Que también murió de un balazo. De una milicia que no tiene una consigna. Simplemente hacemos lo que queremos porque hemos tomado la autoridad para hacer lo que queremos por la fuerza. Pero si esta familia ama a Dios, y no ama a Dios desde un punto de vista religioso, sino ama a Dios desde un punto de vista de hijos de Dios, oramos para que recuerden que todo lo que nos pasa sucede para bien a los hijos de Dios que amamos a Dios. Y algunos quizás vayan a poder decir o digan, es muy fácil decirlo detrás de un púlpito cuando no se está pasando por esto. Y yo lo reconozco. Sí, es mucho más fácil para mí poder decir Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque no fue una de mis hijas,
Porque no fue mi esposa, porque no fue mi negocio el que fue quemado, porque no fue mi casa, o no fue un nietecito de 1 año el que fue acribillado. Sí, es mucho más fácil. Y yo espero que un día, si el Señor me permitiera, si el Señor en su santa voluntad dijera: Fran, voy a hacer que pases por esta prueba, ojalá que yo pueda decir con el mismo ardor: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero la paz de Dios nos ayuda a recordar que el que le ama guarda sus mandamientos y lleva fruto. Y uno de los frutos es actuar de una manera diferente cuando las circunstancias nos son sumamente adversas. Uno de los libros más impactantes que he leído, y si algunos de ustedes lo pueden leer, háganlo, de un predicador, se llama Richard Wurmbrand. Cristo en las prisiones comunistas. Yo tenía ese libro, se me quedó en Costa Rica, no sé si alguno de mis hermanos lo tiene, pero es un libro excelente. Una de las historias, del testimonio más impactante, fue cuando el hermano Wurmbrand habló acerca de cómo en el comunismo, cuando estaba en su pleno apogeo, iba a las casas de los que sospechaban cristianos y los torturaban. Algunos confesaban que eran cristianos sin serlo para que los mataran de una vez. Habían apresado a un pastor y lo estaban torturando para que delatara el nombre y la dirección de los miembros de su iglesia, porque era ilegal tener iglesias. Y ya estaba todo ensangrentado, todo golpeado, con dedos quebrados, quemado. Y como no lograron sacarle la información, trajeron a su hijo y empezaron a golpear a su hijo en frente del pastor. El pastor dijo: muy bien, yo les voy a dar toda la información que ustedes quieren, solamente no golpeen más a mi hijo. El hijo, todavía ya ensangrentado, con los labios hinchados, los ojos hinchados, la nariz sangrante, le dijo: papá, tú sabes que me van a matar. No me permitas morir sabiendo que mi papá fue un cobarde que traicionó a Jesucristo. En ese momento dice el hermano Wurmbrand que lo tomaron y lo reventaron contra una pared. Su cráneo se reventó, se abrió y el niño murió. Wow. Sí, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es mucho más fácil decirlo detrás de este púlpito. Yo no sé, hermanos, si yo tendría la fuerza de soportar eso. Si mi esposa tendría la fuerza de soportar eso. O si mis hijas tendrían la fuerza de decirnos a nosotros: papá, no nos permitas morir con la vergüenza de saber que nuestro papá traicionó a Jesucristo. Yo no sé. Porque es muy fácil, o es más fácil verla de lejos que hablar con ella. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Estaba hablando de una iglesia.
Y se supone que las iglesias no tienen nada deficiente porque todos son cristianos y todos aman a Dios y todos leen la Biblia todos los días y todos oran todos los días y todos dan diezmos y ofrendas todo el tiempo y todos se aman unos a otros y todos, hermanito, que el Señor me lo bendiga, ¿cómo ha estado todo? Acabo de terminar de orar por ti. ¿Qué deficiente puede haber en las iglesias y aún en las verdaderas iglesias del Señor? De deficiencias. Por eso le decía Pablo a Tito, para que corrijas lo deficiente. ¿En quién? En la sociedad. ¿En quién? En la casa de los vecinos. ¿En quién? No, en la iglesia, en las familias de los creyentes. Dice, y que establecieses ancianos. Vamos a ver varios pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ver con Josué. Éxodo 24:13 dice, Josué servía a Moisés y aprendía cada día cómo caminar con Dios. No estoy leyendo el versículo, estoy parafraseando la idea de lo que dice el versículo. Josué servía a Moisés y aprendía cada día cómo caminar con Dios. ¿A través de qué? A través del ejemplo de Moisés. Números 27-28 nos dice que Josué era un varón en el que hay espíritu. Y dice, pondrá su mano sobre él. Moisés. Hay algo diferente en Josué. Hay un espíritu diferente en Josué. ¿Cómo es que este espíritu era diferente en Josué? Bueno, uno, porque Dios tenía un propósito para Josué. Pero dos, porque Josué estaba incentivando ese espíritu diferente. Josué estaba diciendo al igual que como dijo Daniel propuso en su corazón que no contaminarse. Josué había un espíritu diferente. Él estaba cultivando en su cuerpo, en su alma, en su mente, un espíritu diferente, dispuesto a recibir las instrucciones de Dios. Y por eso fue que Dios le dijo, y pondrás tu mano sobre él. Deuteronomio 3:28 dice que Josué le servía. Josué servía a Moisés y al servir a Moisés automáticamente también estaba sirviendo a Dios. Entonces le dice, anímale y fortalécele en la obra que le he encomendado. Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Este Josué que te sirve y que me sirve, anímale y fortalécele para que él pueda cumplir la obra que yo le he encomendado. Ya hablé con él. Yo ya hablé con Josué. Le he encomendado, le he dicho que haga la obra. Anímale y fortalécele. Ay, cuántas veces vemos en la iglesia del Señor celos. Porque unos sirven y otros no sirven. Porque unos quieren servir en infidelidad y se enojan con aquellos que por su fidelidad están sirviendo. Deuteronomio 34:9 dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Entonces, todos llegamos a Cristo deficientes y llenos de defectos. Unos con más defectos, otros con menos defectos, pero todos necesitamos corregir lo deficiente.
Y Dios utiliza su palabra, Dios utiliza la predicación, Dios utiliza a los ancianos en la iglesia para que corrijan lo deficiente, porque todos necesitamos corregir lo deficiente. Pablo mismo decía: yo mismo no lo he alcanzado, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Al corregir lo deficiente, también vamos a fortalecer las cualidades. Todos necesitamos la ayuda unos de otros para mejorar en nuestro caminar con Cristo. Ustedes necesitan de mí para mejorar su caminar en Cristo. Ustedes se necesitan unos a otros para mejorar su caminar en Cristo. Pero ¿saben qué? Yo también necesito de ustedes para mejorar mi caminar en Cristo. La meta de todo anciano es establecer otros ancianos, y la palabra anciano no significa cronológicamente. Tito era un anciano, Timoteo era un anciano. Pero ¿saben qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? No permitas que ninguno desprecie tu juventud. Entonces, la palabra anciano no era cronológicamente, era en madurez. Hay ancianos que son inmaduros y son carnales, y hay jóvenes que son ancianos por su madurez. La meta de todo anciano es establecer ancianos, o sea, establecer líderes que tomen a cargo diferentes funciones en la iglesia. El liderazgo no se establece de un día para otro. Josué, cuando empezó a escuchar a Moisés y empezó a seguir a Moisés, no estaba listo para tomar al pueblo de Israel y entrar en la tierra prometida. Tuvo que pasar mucho tiempo escuchando la voz de Dios, aprendiendo las cosas que Moisés hacía, tanto las cosas correctas como las cosas incorrectas, porque Moisés también cometió errores, como todos nosotros. El liderazgo no se establece de un día para otro. Hay personas que empiezan muy bien en liderazgo y de un pronto a otro caen, se deslizan y nunca más vuelven a ser los mismos. Por eso es que tenemos que tener cuidado, como dice Pablo en el libro de Efesios, para que una vez que haya acabado todo, seamos de los que estamos firmes. Yo deseo para cada uno de ustedes que una vez que haya acabado todo, ustedes y yo seamos de los que estamos firmes, de los que permanecemos firmes. Hay personas que poco a poco deciden empezar su travesía para acercarse más y más al Señor Jesucristo, para seguir creciendo hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos posteriormente se convertirán en ancianos. Estos posteriormente se convertirán en ancianas. El anciano no lo es cronológicamente, son aquellos que deciden de todo corazón negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Jesucristo, sin importar qué es lo que les cuesta, sin importar qué es lo que está pasando a su alrededor. Son los que se dan cuenta que no nacieron de nuevo para ser servidos, sino para servir a Cristo y para servir a su rebaño. Versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía,
porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Pensé que íbamos a poder tener más tiempo, pero empezamos hace 45 minutos y no quiero tampoco extenderme tanto. Entonces vamos a dejarlo aquí. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a empezar a analizar en el versículo 6. El que fuera irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Entonces dije al inicio de que íbamos a durar tres domingos. Ahora muy posiblemente que vamos a durar 4 domingos, pero tampoco quiero dejar tantas joyas sin ver, sin analizar. Entonces, como conclusión, profesan conocer a Dios, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Los hechos. Ustedes no ven mi fe, yo no veo la fe de ustedes, yo lo que veo es sus hechos. Puede que una persona no creyente tenga buenas obras. Puede que una persona que realmente no ha nacido de nuevo tenga obras muy similares a las obras de un cristiano. Sí, yo he conocido personas muy religiosas que tienen obras muy similares a un cristiano, pero que al hablar con ellos están confiando en esas obras, están confiando en ese bautismo, están confiando en eso que han hecho. No están confiando en Jesucristo. Pero puede un verdadero creyente, puede un verdadero hijo de Dios vivir 1 mes, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años sin manifestar las obras de un verdadero creyente? No, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso es que la Biblia dice: examinaos para ver si sois de la fe. Hay bautistas que son bautistas, bautizados en una iglesia bautista, hijos de padres bautistas, nietos de abuelos bautistas, pero que nunca han nacido de nuevo. ¿Y en dónde termina un bautista que nunca ha nacido de nuevo? En el infierno. Al igual que cualquier otra persona, miembro de cualquier otra religión, que nunca haya nacido de nuevo, que nunca haya sido hechos aceptos en el amado. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te doy las gracias, Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque es más cortante que toda espada de 2 filos, porque discierne nuestros pensamientos. Te ruego, mi Dios, que tú nos hables, que nos ayudes a pensar, Señor, en la importancia de ser no solamente profesantes, sino hacedores de tu palabra. Que nosotros afirmemos con nuestros hechos que verdaderamente somos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Bendiciones a ustedes también que nos acompañaron. Que el Señor les bendiga grandemente.